como queríamos saber un poco de tu historia militante, o sea, sabemos que fuiste militante del MIR, pero cuéntanos un poco esa parte antes del golpe, digamos. A ver, mi historia militante antes del golpe es pequeña, porque yo al momento del golpe tenía 16 años, o 17, tenía 17 años, porque yo entré a la universidad el año 72, ¿sí? Entonces yo tenía 17 años, y yo ahí ingresé al FED, pero en esos tiempos ingresar al MIR era un trámite, ¿sí? No era una cuestión así como que entrar y ya, sino que había que ser primero simpatizante, después aspirante y después militante. Entonces cuando uno ingresaba a lo que se llamaba Frente Intermedio Masa, que era el FED, en este caso el Frente de Estudiantes Revolucionarios, ¿sí? Entonces yo inicié mi participación política para el lado de la izquierda revolucionaria, porque anteriormente había estado metida en algunas, ¿cómo podría decirlo?, en algunas actividades, pero más de carácter social y relacionadas con las cosas que pasaban en la vida, trabajo voluntario, ese tipo, ¿no es cierto?, de cuestiones, pero no con una definición política clara. ¿Y tu militancia fue en la universidad? Mi militancia fue, mi militancia, Sí, digamos en esa época. sí, en la universidad. Pero antes también había hecho otras cosas, pero como te digo, más bien sociales, o algunas actividades relacionadas con otras personas. Igual uno se movía, y se movía mucho, ¿sí? Porque el mundo o este país estaba súper convulsionado. O sea, yo vengo de un colegio cuico, a morir, ¿sí? ¿Cuál? Yo vengo de la Alianza Francesa, ¿sí? Incluso en esos tiempos ya, en la Alianza Francesa, había pocas opciones de no ser de un lado o ser del otro, porque era mucha, ¿no es cierto?, la polarización que existía. Beatriz, ¿cómo viviste el día del golpe? ¿Cómo fue ese día? ¿Dónde estabas? Ese día yo me desperté en mi casa y empezamos a escuchar con mi hermano ¿no es cierto?, la radio, y empezamos a quemar huevas. O sea, lo primero que empezamos a hacer fue a quemar cosas y esconder cosas. Y después, cada uno de nosotros, o por lo menos en mi caso, teníamos un punto de contacto, porque se supone que nosotros teníamos que acuartelarnos para resistir, ¿sí? Entonces nosotros fuimos, en este caso, a la universidad. Yo estudié ingeniería forestal en esos tiempos, ¿sí? Casi al llegar a Santa Rosa. Y fuimos a la universidad para supuestamente ir a este lugar de reclutamiento, y no sonó nada. O sea, no llegaron, ¿no es cierto?, los compañeros, y nosotros nos juntamos, los de MIR, que podemos haber sido unos 6, una cosa así, 7, con otros compañeros del PS que también, que eran amigos nuestros, ¿no es cierto?, que también estaban esperando algo para resistir. Nos juntamos y nos quedamos en la universidad. Y decidimos quedarnos en la universidad, y decidimos, en esos minutos la universidad, tanto agronomía como ingeniería forestal, eran fachas. ¿Sí? Eran de la DC o de la derecha. Decidimos boicotear la wea. ¿Y qué es lo que hicimos? Empezamos a cagar los autos, a dejar la zorra, las cosas que nosotros podíamos, ¿no es cierto?, boicotear. Y nos quedamos ahí creo que 1 o 2 días, hasta que se levantó el toque de queda. Porque inicialmente hubo como un toque de queda como de un día y medio, ¿no es cierto?, completo. Y en esos tiempos radio estaba todo clausurado, digamos, no es cierto, nada más que la voz oficial, y por supuesto no existía internet ni una web, entonces estábamos todos absolutamente desconectados, esperando ¿sí? Y no sonó. Había un proceso que estaba conducido por la Unidad Popular y los partidos de izquierda tradicional. Y esos partidos desarrollaron al final, en parte importante, esta política de no a la guerra civil, que significó en concreto, ¿no es cierto?, desarmar y desmovilizar al movimiento social, obrero, campesino, trabajadores, etc. Y esta otra línea, ¿no es cierto?, que se estaba levantando, que tenía que ver con
partes o sectores que se habían escindido, ¿no es cierto?, de la construcción general de la Unidad Popular y que se relacionaban con el MIR y otros sectores, ¿no es cierto?, de la izquierda revolucionaria, tampoco fuimos capaces, ¿no es cierto?, de levantar la posibilidad de ejercer resistencia real frente a la dictadura. El golpe está en estos 2 días, ¿no es cierto?, ahí en la universidad, se levanta el toque de queda, se empiezan a ir a sus casas, no pasa nada, como tú dices. Sí, volvemos después. Volvemos de nuevo con una esperanza, pero tampoco fue. Sí, nos volvemos a un campamento que se llamaba Pacho Muerte, porque pensábamos, ¿no es cierto?, que era una toma bien puntual en esos tiempos, porque pensábamos que efectivamente a través de este campamento íbamos a lograr conexión con las estructuras partidarias o con los compañeros que tenían las armas, o por lo menos íbamos a tener instrucción. Nada, nos cagamos de frío, teníamos que dormir en los porcheros porque allá nada, la weá andábamos arrancando dentro de la cuestión, pero no pasó absolutamente nada. ¿Sí? ¿Y cómo siguen después las semanas, los meses posteriores? ¿Tú sigues militando? ¿Se empieza a conocer lo que pasa? ¿Empieza a caer gente? Después, o sea, cae mucha gente, hay un periodo como de desconexión más o menos, yo diría que 1 o 2 meses, así, o quizás menos, ya no tengo muy claro, ¿no es cierto?, donde todos sabíamos, ¿no es cierto?, que empezó a caer gente, lo sabíais porque por el barrio, por tus vecinos, por tus compañeros, sí, no por la televisión, sino que teníais esa información, y se produce, por supuesto, un tiempo de desconexión. ¿Sí? Entre todos nosotros, algunos nos veíamos en la universidad, en mi caso yo renuncié, o sea, yo postergué mi semestre, yo estudiaba ingeniería forestal en esos minutos, porque en cuanto vuelvo a la universidad, puede haber sido en octubre, ¿sí?, vuelvo, el decano de la universidad, que era demócrata cristiano, sí me llamó a su oficina y me dijo que tuviera mucho cuidado, ¿sí?, porque cualquier cosa que yo hiciera, yo ya sabía lo que me esperaba. Ah, te advirtió. O sea, no me advirtió, me amenazó. Directamente. Entonces yo dije, estoy puro weyando. O sea, aquí estamos súper identificados, los que somos del MIR, los que somos del esto, los que somos del otro. Y dije, no, mejor voy a dejar pasar este semestre, me quería cambiar de carrera. ¿Sí? Pero no porque no me gustara la carrera en esos minutos, sino que sencillamente porque encontraba que estaba en riesgo. O sea, uno no sabe, yo por lo menos con la DC tengo mis reparos históricos de toda la vida. O sea, creo que si el tipo necesitaba cualquier cosa, tenía muchas monedas de cambio. Entonces decidí, ¿no es cierto?, postergar ese semestre, congelarlo, no sé cómo se llama, ¿sí? Y bueno, me autorizaron y no estuve durante un semestre. Y ya empezamos, ¿no es cierto?, yo diría que noviembre, octubre, ya empieza como la reorganización o nos podemos empezar a encontrar nuevamente los compañeros. En ese minuto el MIR, a pesar de los golpes, pero no tantos todavía, ¿no es cierto?, elabora una política de resistencia a la dictadura y se empieza a trabajar para articular, ¿no es cierto?, ese planteamiento en la práctica, ¿sí?, que es un trabajo que se ve bastante interrumpido por los golpes que vamos recibiendo de manera sistemática, ¿sí?, desde primero, ¿no es cierto?, ustedes saben bien, esta represión más masiva, ¿sí?, pero ya a fines del año 73, principio del año 74, la represión se hace claramente selectiva, y claramente selectiva porque también empieza, ¿no es cierto?, a articularse la DINA y empiezan a decidir, ¿no es cierto?, reprimir los sectores que tienen un planteamiento de resistencia y de lucha. Y hacia esos sectores, ¿no es cierto?, incluido el MIR. Y yo diría que principalmente el MIR también en esos periodos empieza esta tremenda represión que también nos impide o enlentece esta posibilidad de reorganizarnos y actuar en la coyuntura. ¿Y cómo era esa militancia clandestina, Beatriz? ¿Cómo era para moverse? Es que en esos tiempos para mí no fue clandestina, lo fue después. Ya. O sea, yo igual estudiaba, ¿sí? Lo que pasa es que lo que era oculto era lo que tú hacías en función de tu orgánica partidaria. Pero tú vivías legalmente, ¿sí? Entonces tenías que cuidarte nomás. O sea, había algunas cosas que tú le hacías a través de puntos, ¿sí?, que eran como 2 vidas, ¿sí? Pero yo en esos tiempos no estaba clandestina.
¿sí? Yo seguía en mi casa, hasta un minuto, ¿no es cierto? Seguía en mi casa, iba a clase, volvía a mi casa y tenía esta otra vida. Pero también era otra vida que, o sea, que igual uno la resguardaba, pero igual había muchos puentes y muchas conexiones porque en el periodo, ¿no es cierto?, de la Unidad Popular, salvo los compañeros que estaban específicamente en tareas cerradas, no hacían, no sabíamos su militancia. Existían algunos documentos de que había como ciertos instructivos, pero en realidad es que esto es bien complejo para nosotros los seres humanos, porque tú podés leer, tú puedes decir, ah, en Chile se tortura, ¿sí? Pero siempre como que va quedando el tema que a ti no te va a pasar, ¿sí? O que no puede ser tan tremendo, ¿sí? Entonces yo siento que hay cosas para las cuales no se puede preparar. O sea, salvo que uno reciba un adoctrinamiento militar, no sé si me entendí, o sea, que te empiecen a sensibilizar contra la tortura. Pero para un ser humano común y corriente, yo encuentro que podéis leer cualquier hueá, podéis aprenderte todas las cosas, pero de verdad no tenéis dónde meter esa lucha. Da, 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 da.